Hola, nosotros pertenecemos al curso de nivelación de la carrera de medicina de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Soy Javier Ortiz y pertenezco al grupo número 2, donde nuestro tema son las alteraciones cromosómicas numéricas, que son trisomía 21, que es el síndrome de Down, trisomía 18, el síndrome de Edwards, y el trisomía 13, el síndrome de Patau. Ahora, por otro lado, veremos la clasificación de las alteraciones cromosómicas que se dan en dos, o se dividen en dos, que son alteraciones numéricas y alteraciones estructurales. Pero bueno, solo nos concentraremos el día de hoy en las alteraciones numéricas, que se dividen en dos tipos, que son anaplaudías y euploidías, donde las anaplaudías son las que tienen una adición de un cromosoma extra durante la disyunción en la meiosis, y en cambio las euploidías es la adición de otro conjunto haploide de cromosomas. Ahora vean que las anaplaudías se distinguen en dos, que son autosómicas y sexuales, donde las monosomías presentan dos cromosomas menos uno, que quiere decir 45 cromosomas, mientras que las trisomías, de las que vamos a hablar más adelante, es la presencia de un cromosoma extra, que quiere decir que presentará 47 cromosomas. Y las polisomías, que es un fenómeno que consiste en la reduplicación de alguno o algunos cromosomas de una serie, sobrepasando su número diploide normal. Ahora, por otro lado, veremos las trisomías, que se dan cuando hay un cromosoma extra fuera de lo normal. Ahí podemos distinguir que existe una trisomía. Entre las trisomías más frecuentes son, como podemos ver en la gráfica, la trisomía 21 o síndrome de Down, la trisomía 18, el síndrome de Edwards, o la trisomía 13, el síndrome de Patau. Ahora procederemos a hablar sobre cada uno de ellos. Trisomía 21 o síndrome de Down. El síndrome de Down es la malformación genética que fue descrita en 1886 por el doctor John Langdon Down. Pero en 1959 fue el doctor Jerome Lejeune el que informó la presencia de un cromosoma extra. Ahora veremos las causas. Se dice que en la prevalencia de los embarazos con síndrome de Down es de 1 a 1110 nacidos vivos en mujeres menores de 35 años. En el caso de las mujeres mayores a 35 años, su prevalencia será de 1 a 800 nacidos vivos, y en mujeres mayores de 40 años su prevalencia aumenta de 1 a 300 nacidos vivos. Es por eso que esta trisomía se debe recalcar, ya que es viable con la vida al resto de las demás trisomías, pero también se estima que el 90% de las mujeres abortan al ser detectado sus fetos con trisomía. Ahora veremos los tipos de trisomía, donde la primera será la trisomía por translocación, que es cuando una parte del cromosoma se une a otro cromosoma antes o durante la concepción. Tenemos el segundo, que es debido a un mosaicismo, que es muy raro y poco frecuente en el síndrome de Down y ocurre por la división anormal después de la fertilización. Y por último tenemos la trisomía 21 normal, que se da el 95% de los casos, donde las personas tienen 3 copias cromosómicas 21 en lugar de 2 copias como es habitualmente. Ahora, veremos las características y defectos. Aquí podemos ver las características de una persona con síndrome de Down, que son varias, pero entre estas tenemos la primera característica que vamos a encontrar, es el retraso mental. Aunque este retraso no es severo en sí, pero a este síndrome es la principal causa de retraso mental que existe en el mundo. Como dijimos, este retraso es moderado. La otra característica puede ser la microcefalia, donde en la cabeza del bebé suele ser pequeño. También sus manos serán pequeñas y sus dedos tendrán forma cilíndrica, al igual que sus pies, que son planos y por lo general
tienen un dedo separado del otro. Sus orejas presentarán plegamiento, su nariz presentará puente nasal abierto, su lengua suele estar abierta y sus cuellos son pequeños y anchos. Además, sus ojos serán pequeños y a la vez estas personas presentarán problemas oculares como cataratas y glaucomas, que es una enfermedad que daña el nervio óptico del ojo. También llegan a producir leucemia y Alzheimer en edades tempranas. Ahora, también estas personas llegan a producir braquiocefalia, que es aplanamiento de la parte superior de la cabeza, y también son pequeños. Los varones casi siempre serán estériles debido a que su espermatogénesis es marcadamente reducida, mientras que las mujeres en sí son fértiles. Y por último, se estima que sus probabilidades sean hasta los 60 años de vida. A continuación, mi compañera. Hola a todos, soy Daphne Bonilla. Mi tema daré sobre síndrome de Edwards, trisomía 18. El síndrome de Edwards debe su nombre a John Hilton Edwards, quien fue médico genetista británico nacido en 1928 y fallecido en el 2007. Él descubrió esta trisomía en el cromosoma 18 en 1960 y se trata de la segunda trisomía más común después del síndrome de Down, trisomía 21. El síndrome de Edwards es consecuencia de una trisomía del cromosoma 18, es decir, que tiene 3 copias de este cromosoma cuando lo normal es tener 2 pares para cada uno de los 23, como se puede ver en la imagen. Este tipo de alteraciones o mutaciones pueden producirse cuando las 2 células encargadas de la reproducción, óvulo y espermatozoide, se unen o en el desarrollo temprano del feto, como podemos ver en la ecografía de este feto que indica las características que va a tener, por ejemplo, el labio hendido. Las causas de este síndrome son las siguientes. La probabilidad de tener un bebé con trisomía 18 aumenta con la edad materna, más comúnmente alrededor de los 40 años. Su prevalencia es de 4 a 5 mil nacidos y mueren aproximadamente al segundo mes de vida, pero la mayoría termina en aborto espontáneo, antes del nacimiento. Esto también causa el retraso de crecimiento intrauterino, en la cual 1/3 de estos serán postmaduros, ya que es una afección en la que un bebé no alcanza el peso normal durante el embarazo. También en estos casos es muy común el antecedente polidráneos, un término médico que se refiere a la presencia excesiva o aumento del líquido amniótico, así como la hipomotilidad fetal durante el embarazo, que es disminución de la capacidad de movimiento del feto, y esto se da por graves traumas o golpes fuertes, las enfermedades maternas que alteran al bebé o los trastornos del crecimiento fetal, entre otras. A continuación están los tipos de trisomía 18. Aquí las mutaciones en esta enfermedad pueden dar 3 tipos diferentes del síndrome de Edwards, en función de las cuales quedará determinada la gravedad de los síntomas en el bebé. La trisomía 18 completa está presente en el bebé, en todas las células del paciente, y el 95% es afectado, pero no es hereditario. En cambio, en la trisomía parcial, aquí el cromosoma extra no está completo en su totalidad, y esto se conoce como una translocación. Esto significa cambio genético en el que un trozo de un cromosoma se rompe y se une a otro. A veces, trozos de 2 cromosomas también cambian de lugares entre sí, y la persona afectada no puede mostrar signos del síndrome, pero es el 5% afectado y puede ser hereditario. Por otro lado, tenemos la trisomía mosaica. Es la menos frecuente y no es hereditaria. Este tipo de trisomía ocurre cuando el cromosoma 18 adicional no se encuentra en todas las células del cuerpo del bebé, pero en algunas hay 2 copias y en otras 3. A continuación, las características y defectos que podemos ver en la trisomía 18. Como pueden ver en esta imagen, las fisuras palpebrales cortas o hendidura entre los párpados es la abertura natural que existe entre los párpados y que le da su forma característica del ojo. En este caso es corta. La micrognatia es un término que describe una mandíbula inferior, como se ve en este bebé, anormalmente pequeña. En los casos diagnosticados de micrognatia mandibular, la mandíbula del paciente es muy pequeña y llega a provocar dificultad respiratoria y dificultad para la alimentación del bebé. Por otro lado, tenemos que se presenta la piel redundante en nuca. Como pueden ver en esta siguiente imagen, tenemos hipertonía, que es un tono muscular alto, lo que significa que los músculos de una persona están rígidos, como se ve, tensos, y les resulta difícil estirar o flexionar los músculos.
En la siguiente imagen tenemos el labio hendido, paladar hendido, que son defectos de nacimiento que se producen cuando el labio o la boca del bebé no se forman adecuadamente durante el embarazo. Y estos defectos de nacimiento a menudo se conocen de manera conjunta como hendiduras orofaciales. En las siguientes características tenemos las anomalías cardiovasculares, en este caso la dextrocardia. Es una afección en la cual el corazón está apuntando hacia el lado derecho del tórax. Normalmente el corazón apunta hacia el lado izquierdo. La afección está presente al nacer, es congénita. Por otro lado tenemos las malformaciones renales. Aquí, como se puede ver, el riñón en herradura, que es una anomalía congénita cuyo desarrollo se produce durante el desarrollo fetal, siendo el resultado de la función de los extremos inferiores de los dos riñones, adoptando la forma de U. Es por ello que recibe el nombre de riñón en herradura. Por último, tenemos la polidactilia, que ocurre antes de que nazca el bebé. Cuando las manos y los pies del bebé se empiezan a desarrollar, tiene forma de manopla. A continuación se formarán sus dedos de las manos y de los pies. Y si se forma un dedo de más, el bebé nacerá con polidactilia, caracterizada por la existencia de dedos supernumarios o bípedos. Cabe recalcar que estas características son las más comunes, pero existen muchas más. Gracias. A continuación, mi compañero. Hola, soy el alumno Galo Vitevichón. Hablaré sobre el tema de la trisomía 13, el síndrome de Patau. Fue descrito por primera vez por el Dr. Thomas Bartholin en 1656. Thomas Bartholin nació en 1616 y fue el segundo de los 6 hijos de una célebre familiar de médicos. Fue profesor de medicina y fundador de los estudios sobre la antigüedad nórdica. En 1680, Bartholin se enferma y fallece poco más tarde. En 1960 fue descrito citogenéticamente por primera vez por Klaus Patau. Klaus Patau nació en 1908 en Alemania. Fue un genetista estadounidense la cual reportó por primera vez el cromosoma extra en la trisomía 13. Patau estaba en el departamento de genética de la Universidad de Wisconsin-Madison con su esposa y colaboradora. Fallece en 1975 en los Estados Unidos. Trisomía 13. Debido a la existencia de 3 copias del cromosoma 13, puede ser detectada por una ecografía realizada en el periodo embrionario. Puede detectar rápidamente el padecimiento, ya que desde ese momento aparecen malformaciones visibles. Causas. La edad materna avanzada constituye un factor de riesgo para este síndrome. Un 10% se debe de mosaicos, que son cuando el cigoto se divide en 2 cédulas, una de 45 y otra de 47, y el 10% se debe de translocaciones, que son cuando un cromosoma se rompe y parte de ella se vuelve a unir a un cromosoma diferente. Y el 80% presenta el síndrome porque no hubo una disyunción, que son separación de ambos miembros de un par de cromosomas homólogos. De uno de los cromosomas 13, esto afecta a uno de 9.500 nacimientos y aproximadamente de 1 a 10.000 nacen vivos. Y hay que tener en cuenta que no se hereda de padres a hijos. Tipos de trisomía 13. Se divide en trisomía total, que consta de la presencia del par 13 de un tercer cromosoma para todas las células del cuerpo. Trisomía mosaica, que a lo contrario al anterior, el cromosoma adicional en el par 13 aparece en algunas células. Su aparición es del 5%. Trisomía parcial. En este caso, solo hay una parte adicional en las células del cromosoma 13. Características. Resulta también en una discapacidad intelectual, graves múltiples, malformaciones congénitas, que es defectos en el cuerpo del bebé, y sucede en las mujeres más que en los hombres. Y alrededor del 60% de estos defectos abortará espontáneamente en el segundo trimestre. Su tiempo promedio de vida es muy complicado. El 50% fallecen durante el primer mes de vida y el 70% a los 6 meses. Y raramente supera el año de vida.
También presenta bajo cociente intelectual, lo que hace un retardo mental acelerado. Pueden desarrollar defectos en el cuero cabelludo, labios leucorinos, que son labios rotos o fisurados, microcefalia, cabeza pequeña, ciclopía, presenta un solo ojo, micrognatia, mandíbula inferior de tamaño reducido, malformaciones craneales y a menudo tiene polidactilia, que es dedo o dígito adicional. También provoca el retraso en el crecimiento, hipotelorismo, que es menor separación entre los ojos, destrocardia, que es cuando el corazón está apuntando hacia el lado derecho del tórax, microstalmía, ojos pequeños, malformaciones cardíacas y digestivas, la cual es lo que produce la muerte. Gracias. A continuación, mi compañero. Hola, mi nombre es Valentina y yo les voy a hablar acerca del diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal es el conjunto de conocimientos médicos y recursos tecnológicos que permiten estudiar el estado de salud o enfermedad de un feto antes de su nacimiento, en el cual pretende la detección de un defecto congénito o anomalía en el desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular presente en un feto. Con esto podemos comprender la salud del feto con la mayor precisión posible, de modo que se puedan tomar decisiones más informadas en el manejo fetal prenatal. En los últimos años, el diagnóstico prenatal ha sufrido un espectacular avance y sigue desarrollándose de forma que cada día podemos detectar un mayor número de enfermedades. En el diagnóstico prenatal se utilizan diversas técnicas, como puede ser la amniocéntesis, la biopsia corial o el riesgo de síndrome de Down. La amniocéntesis significa obtención de líquido amniótico. Por extensión, se usa el término amniocéntesis para describir la técnica que permite estudiar el líquido amniótico que rodea al feto con el objetivo de diagnosticar enfermedades fetales. De esta manera se pueden diagnosticar anomalías cromosómicas, como por ejemplo el síndrome de Down, y gran número de enfermedades genéticas metabólicas o infecciosas. La biopsia coral puede realizarse desde etapas muy tempranas del embarazo. Esto permite tranquilizar a los padres pronto cuando el resultado es normal y una interrupción más precoz y segura del embarazo en caso de anomalía fetal. Esto se complementa perfectamente con el cuidado combinado del primer trimestre. Proporciona con gran rapidez los resultados. Es superior a la amniocéntesis para análisis de ADN y estudios bioquímicos. Puede realizarse tanto transabdominal como transcervical, lo cual le proporciona una gran versatilidad. En el riesgo de síndrome de Down y otras malformaciones, es una prueba que valora el riesgo de padecer síndrome de Down. No obstante, no se trata de una prueba diagnóstica, por lo que simplemente ofrece un cálculo de riesgo teórico. Para poder realizar este cálculo, es necesario combinar tres elementos: los datos clínicos de cada paciente, donde consta la edad de la madre junto con otros factores como por ejemplo el peso, el hábito tabáquico, estar afecto de diabetes, de portador de gestación múltiple. La ecografía de alta resolución identifica marcadores, signos ecográficos sospechosos que aumentan el riesgo de síndrome de Down u otros problemas cromosómicos o malformativos, pero que no se consideran anormales. Las ecografías recomendadas, ecografía 4D, es un procedimiento de diagnóstico que permite realizar una captura del feto en 3 dimensiones, al igual que en la ecografía 3D, pero mostrando en tiempo real lo que está sucediendo. En la ecocardiografía fetal es un examen que se hace mientras un bebé todavía está en el útero. Con frecuencia se realiza durante el segundo trimestre del embarazo. Esto es cuando una mujer tiene aproximadamente de 18 a 24 semanas de gestación. El procedimiento es similar al de un ultrasonido de embarazo. En el Doppler color es una ecografía que pasa un dispositivo sobre la piel en el área que se va a examinar. El dispositivo envía ondas sonoras de alta frecuencia para rebotar en los glóbulos rojos, midiendo el flujo sanguíneo en un vaso sanguíneo particular. A continuación les voy a hablar acerca de las conclusiones y les voy a enseñar un cuadro comparativo de síndromes y las diferencias. En el síndrome de Down, el 95% de los casos se debe a la ausencia de disyunción en meiótica del óvulo meiosis 1. Un 4% se debe a una translocación robertsoniana. En el 1% de los casos hay presencia de mosaicismo. En el síndrome de Edwards, trisomía 18, el 95-96% de casos corresponden a la ausencia de disyunción en meiosis.
El 4 a 5% se debe a una translocación, aumentando la incidencia a medida que incrementa la edad materna. En alrededor del 20% de los casos hay una translocación de todo o la mayor parte del cromosoma 18. En el síndrome de Patau, trisomía 13, hay una ausencia de distribución en meiosis en el óvulo. Aumenta la incidencia a medida que incrementa la edad materna y el 20% de los casos se da una translocación desequilibrada. En sí, bueno, pues existen varios tipos de trastornos, pero las más conocidas son las trisomía 21, trisomía 18 y trisomía 13. Recordando que cada trisomía tiene algo que nos identifica, como el síndrome de Down, la cual se debe a la isocromosoma o del mosaicismo que causa este problema. El síndrome de Edwards, que se asocia a la edad materna avanzada mayores de 35 años, y el síndrome de Patau, también asociado a la edad materna avanzada, pero el cromosoma extra suele tener una disyunción. El diagnóstico prenatal puede realizarse desde etapas muy tempranas del embarazo, ya que esto permite tranquilizar a los padres pronto cuando el resultado es normal y una interrupción más precoz y segura del embarazo en caso de alguna anomalía fetal. Para concluir, estas anomalías no se pueden curar, pero existen algunas maneras de evitarlo, como por ejemplo evitar los embarazos a partir de los 35 años de edad a 40. Muchas gracias, esta ha sido nuestra exposición de hoy, espero que hayan entendido nuestro tema y haya sido de su interés.